Listo, muy buenos días para todos y todas. A nombre de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto Distrital para Recreación y Deporte, les damos la bienvenida a esta caminata del día de hoy. Espero que se encuentren muy bien en casita, alegra, aquí muy contenta de estar de nuevo con ustedes. Espero que se estén cuidando, que estén teniendo en cuenta todas esas recomendaciones que nos ha dado la Secretaría de Salud y pues podamos seguir compartiendo, ¿no? No solamente en familia, sino también con nuestra comunidad. Y pues ya casi listos a empezar a desarrollar actividades fuera de nuestras casas. Recomendamos muchísimo, muchísimo que porfa se nos cuiden, no bajen la guardia. Es importantísimo utilizar de manera correcta el tapabocas. Es importante que todos tengamos en cuenta pues que tenemos personas en nuestras casas que nos esperan, ¿cierto? Bueno, entonces, darle las gracias a todos los que se conectan en este momento con nuestras caminatas virtuales del Instituto de Recreación y Deportes. Hoy vamos a visitar un lugar que es muy bonito, que hace parte de nuestra ciudad, que muy pocos ciudadanos conocemos y que además de eso, pues vamos a conocer un poco de su importancia, ¿cierto? Entonces, vamos a entrar en materia. Antes de pasar a presentar a mi compañero, bueno, mi nombre es Ali Suárez, creo que ya en algún momento con los que han venido acompañándonos ya me conocen, los que no me conocen, Ali Suárez, guía profesional de turismo, hago parte del equipo de caminatas y pues voy a estarlos acompañando en el día de hoy y el día domingo para que conozcamos y aprendamos sobre un sendero muy hermoso que se llama el Sendero Horizonte Las Mollas. De pronto algunos lo habíamos escuchado, otros no tanto, pero pues nuestra finalidad del día de hoy es esa, ¿no? También queremos invitarlos a que participen de nuestras trivias que se vienen presentando en nuestra página, en el Twitter, y para esta semana tenemos una trivia para que ustedes participen. Y dice así, dice, antes de la construcción del Parque Simón Bolívar en 1983, ¿qué había en este terreno? Entonces, hay tres respuestas. Está el templete eucarístico, está el lago Simón Bolívar o el bosque de Pablo VI. Entonces, entre ellas tres está la respuesta para que la piensen, la busquen, nos aporten sus respuestas y el día domingo volvemos y la repetimos y nos dan la respuesta. ¿Listo? Entonces esperamos que estén muy atentos, que nos escriban, que nos digan de dónde se están conectando, que hagan parte de nuestras caminatas día a día y cada fin de semana. Igual los domingos pues vamos a dar nuestra segunda jornadita para el cierre de la caminata como tal. Entonces, bienvenidos cordialmente invitados a que sigamos en nuestras caminatas y sobre todo pues que nos cuidemos en casita. Entonces le voy a dar el paso a mi compañero Jaime para que se presente y nos cuente un poquito también. Es bienvenido, Jaime. Gracias, Alex. Muy buenos días a todos. En nombre de la Alcaldía Mayor de Bogotá, del Instituto Distrital de Recreación y Deportes, de mi parte, igualmente les doy la bienvenida a esta actividad que realizamos hoy. Nos sobra recordarles que en el chat estarán nuestros compañeros, quienes estarán atentos a resolver cualquier inquietud, cualquier pregunta. Si tienen alguna inquietud, la pueden hacer en el chat y de alguna forma la resolveremos, ¿cierto? Entonces, nada, bienvenidos. Vamos a hacer uno de los tantos escenarios realmente en Bogotá. Todos los escenarios son bien interesantes y bien importantes. En este caso, el sendero que vamos a hacer, que es el sendero Las Mollas, digamos que tiene varias posibilidades, ¿no? Una de las posibilidades más fáciles que tiene este sendero es ir directamente hasta el barrio San Luis. En la calle 72 hay un zip que va hacia el barrio San Luis, que lo pueden coger, y hacer el ingreso por ese sector del barrio. Realmente pues es una forma muy fácil de llegar porque está muy cerca, pero pues obviamente la idea es hacer un recorrido y hacer una caminata bien buena y bien agradable. Entonces, si vemos un mapa que estamos viendo ahí anteriormente, hay senderos donde uno puede llegar primero por el barrio San Luis. Después puede llegar también puede llegar por la quebrada La Vieja, hay otro acceso. Uno sube por el
por el camino normal que va a la vieja y sube hacia el páramo y sale también a las Mollas. También uno lo podría hacer desde la quebrada de las Delicias, también uno sube hasta la cascada, continúa hasta llegar al camino que va hacia la vieja y hacia Monserrate y ahí también empata con el páramo, ¿cierto? Incluso este recorrido uno lo podría hacer desde el Parque Nacional. Es una caminata espectacular empezando en el Parque Nacional, un poco larga y pesada, pero tendremos que hacerlo algún día. Entonces digamos que esas son como las cuatro opciones que hay de llegar a este sitio que es conocido como Las Mollas, que más adelante pues les vamos a contar en qué consiste. Antes de iniciar, pues es importante que sepamos que este sector corresponde a la zona rural de la localidad de Chapinero, ¿no? Chapinero no es solo esa parte urbana que está abajo de la séptima, sino también corresponde a aspectos generales, ¿sí? Acá podemos ver nuevamente este mapa, que era lo que les comentaba en segundo acerca de los senderos, ¿no? Entonces aquí está el sendero que va de la Vieja, el sendero que viene de las Delicias, eh, y el sendero Horizonte. El Horizonte está ubicado en la calle 76, por el lado del Calle de Rosales. Entonces, si ustedes observan todos esos senderos, llegan hacia la parte alta de los cerros y continúan hacia la parte norte para llegar a las Mollas. Entonces, hay una conexión de caminos que, pues, básicamente uno podría, por ejemplo, hacer caminatas desde casi que desde Usme para llegar a estos sitios, porque es una red de caminos la que existen ahí. ¿Listo? Entonces, para llegar a ese sitio, entonces es en la calle 76 con carrera segunda, como les decía, pero entonces les estaba comentando acerca de esa parte rural de Chapinero, ¿no? Porque Chapinero, como les decía, no es exclusivamente las construcciones. Entonces, digamos que Chapinero es una de las localidades, de las 20 localidades que tiene la ciudad de Bogotá, ¿sí? De hecho, es la número 2 y como les decía, administrativamente abarca una buena zona de cerros orientales y también de la zona urbana, ¿no? Digamos, uno de los límites que tiene la localidad es al sur en el Parque Nacional, en la calle 39, donde está el río Arzobispo, ¿no? Es un río que pertenece a la cuenca del Salitre y que baja directamente para desembocar en el río Bogotá, ¿no? Entonces, si podemos observar, vamos a observar unas imágenes que tenemos de este sector de Chapinero, que tiene una característica, ¿no? Digamos que este sector de Chapinero tiene una característica y es que por ahí hacia 1800, a principios de 1800, 1810, 12, se convierte en un sector donde llegan muchas personas que venían seguramente desplazadas por la violencia de este país, ¿no? Entonces llegaron eran personas que eran alfareros, artesanos, y se empiezan a ubicar en estos sectores de Chapinero, ¿no? Lo interesante es que en esa época en Bogotá, como hemos hablado en otros recorridos, tenía muchos inconvenientes respecto a la parte de salubridad, porque como hemos hablado en los anteriores recorridos, los ríos como el San Francisco y el Vicachá eran contaminados, se creaban malos olores, la famosa gripa española de hace 100 años, era una cantidad de cosas que se conjugaban. Entonces, personas adineradas de la ciudad, pues no querían también vivir como en esos sitios, en esa ciudad como con tanta suciedad. Entonces es cuando toma la decisión de empezar digamos, la ciudad empieza a avanzar hacia el norte, aparecen barrios como Teusaquillo, esos primeros barrios, y entonces aparece Chapinero. Entonces aquí en Chapinero se construyen esas primeras casas que prácticamente son unas mansiones, lo que existía ya en ese momento, ¿no? Existe un término que se llamaba vilorio, es un término francés, ¿no? Eso significa, el significado de esa palabra dicen que es un poco despectivo, ¿no? Pero que es una población pequeña y poco urbanizada, ¿no? Entonces, era más o menos este sitio. ¿Sí? A finales del siglo XIX, por ejemplo, se construyeron también esas casas campestres, ¿no? Para esas personas acaudaladas y apenas habían 10, 12 casas de casas de teja que llamaban, ¿no? Y empezó a evolucionar, empezó a vivir esas personas, casi que las personas que vivían en Bogotá venían acá era de veraneo, ¿no? Suena raro decir veraneo en Bogotá, pero digamos que era una forma de decir de vacacionar, ¿no?
Entonces ya hacia 1885 se le da el nombre de Chapinero, ¿no? Y es muy curioso porque en el sector de la calle 60, con carrera séptima, había un solar, en esa época se le llamaba solares, que eran como la forma como se distribuía la ciudad, como se vendían los lotes, por llamarlo así. Entonces, en uno de esos solares existía, aquí, bueno, aquí estamos viendo una imagen de ese chapinero de la época, ¿no? Entonces había un señor que era fabricante de calzados, ¿cierto? Los que conocen los famosos huecos, que son esos zapatos de tacones altos, de plataforma alta, y este señor, y había un pie, yo todavía no lo tengo claro, pero yo he entendido que la persona cuando se habla de que una persona tiene el pie chapín, tengo entendido que es que tiene el pie como más corto, como un poco torcido, entonces se hacían esos calzados, y este señor se conocía como Antón Ero Cepeda, ¿cierto? Entonces, por eso viene el nombre de Chapinero, de Chapín, del zapato, y Ero, el apellido, Chapinero. De ahí es donde surge ese nombre de la localidad de hoy en día, ¿no? Entonces aquí de pronto podemos ver ese tipo de calzado que era el que él hacía, y era un calzado que, como les digo, era una plataforma bastante alta. Entonces esa era una forma que tenían también porque las mujeres en ese momento utilizaban unos zapatos, unos vestidos muy largos, y entonces le permitía que teniendo esos zapatos no se les ensuciara el vestido, ¿no? Entonces, ahí este sitio, esto de la carrera séptima era conocido como el camino hacia el norte, ¿cierto? El camino de la sal, bueno, tiene varios nombres que era pues esos caminos que nos conducían al norte, hacia Tunja, hacia Santander, todos esos sitios, ya, ¿cierto? Dentro de la evolución de este sector, entonces ya a finales de para 1870, comenzaron a circular los primeros carros, los primeros no sé si nos puedes mostrar esas imágenes, Alex, de los primeros eh, omnibuses que se llamaban en ese momento, ¿cierto? Que iban desde la Plaza de Bolívar, prácticamente desde la Avenida Jiménez, hasta Usaquén, que eran los famosos tranvías, ¿no? Este que estamos aquí viendo acá es un tranvía eléctrico, pero los primeros tranvías que empezaron a funcionar entre la Avenida Jiménez y Usaquén eran alados por mulas, ¿cierto? Entonces, ahí aparece esa primera forma de transporte que había en ese entonces, ¿no? También fue ese, como les digo, es el destino de la primera línea de tranvía que existió en esa época. Y el Chapinero, curiosamente, es a donde llega por primera vez el teléfono, ¿cierto? El teléfono es donde empieza a funcionar por primera vez ahí, ¿cierto? Hablábamos en materia de comunicaciones en algún momento cuando apareció el telégrafo, era curioso porque el primer telégrafo que se instaló fue entre Bogotá y Faca. Y era muy curioso porque tenían que hacerlo a través de cables, postes, que iban desde Bogotá hasta Faca. Y cuando empezó a funcionar el telégrafo, pues la gente de Faca pues decía cómo era posible que hubiera una comunicación a través de un cable. Eso les parecía que eran cosas del demonio. Entonces, pues, ¿qué hizo la gente? Pues empezaron a tumbar todos los postes, a tumbar los cables, porque eso era como una maldición. Más que son historias de la parte de las comunicaciones, y en este caso, pues estas comunicaciones que eran a través de estos vehículos que aparecen. ¿Listo? Entonces, continuando, para llegar a ese sitio, nosotros vamos a la calle 76 con carrera séptima, eh, y ahí pues simplemente subimos por la calle 76 directamente hasta la parte alta donde encontramos el CAI de Rosales, ¿cierto? Entonces, subiendo por toda la calle 76, llega uno hasta la carrera segunda, donde está el CAI y es donde bueno, aquí están los famosos chapines, miren, era ese tipo de calzado que se hacía en ese entonces. Entonces, como les decía, sube uno por la calle 76, acá estaba una de las tractomulas, de las famosas carros alados por las mulas, que eran los primeros, y observen que también eran sobre los rieles, ¿no? Esta foto, a pesar de que es una foto de México, pero digamos que era como la misma función que se tenía aquí en Bogotá, del tranvía jalado por mulas. Entonces, ya llegando al CAI, vamos a ir, esta es la calle 76 con carrera séptima, uno sube por ahí derecho y va a parar
directamente al CAI de Rosales. En este CAI es donde normalmente hacemos el punto de encuentro cuando vamos a ir a este sitio, y en este sitio se inicia el recorrido. Entonces, acá al frente ustedes están viendo pasando la carrera séptima, hay un parque que es un parque pues que resulta interesante por los objetos que tiene ahí, y es donde digamos se hace el calentamiento y se dan las primeras instrucciones antes de iniciar el recorrido. Listo, Jaime, muchas gracias. Bueno, vamos a dar saluditos el día de hoy a todos los que se conectan en este momento con nosotros. Entonces, por aquí nos escribe doña Carmen Arias de la localidad de Rafael Uribe Uribe, doña Rosa Amanda de Teusaquillo, doña Marta Cecilia de Ciudad Bolívar, don Marco Hernández desde Los Mártires, Mónica Cañón desde Usme, Jamie González desde Usme, Viviana Durango desde San Cristóbal, Lilibet Robles desde el Gustavo Restrepo. Muchas gracias por conectarse con nosotros, por estar ahí. Ahorita pues seguimos dando saluditos y pues dando la bienvenida a todos los que se conectan en este momento. Bueno, este parque, como lo dice Jaime, es un escenario pues muy importante en el caso del Instituto de Recreación y Deportes. Cuando desarrollamos nuestras caminatas, aquí hacemos el calentamiento, pero pues hay esta estructura muy especial que la mayoría de las personas decimos, bueno, ¿y eso qué es? ¿Cierto? Entonces resulta que este parque se llama el Parque Vecinal Rosales, que queda en la 76A con Avenida Circunvalar. Entonces aquí ya estamos conectados con la Circunvalar para que nos ubiquemos un poquito más. Y vamos a encontrar esta figura que ustedes observan. Es una figura hecha en cemento y alguna especie como de mosaico, una técnica que utiliza un escultor, o es una escultora en realidad, en cerámica. La base que ustedes ven acá, la colocó, la construyó, bueno, toda esta obra fue hecha por una escultora que se llama Elsa María Lozada. Ella es barranquillera, y resulta que ella pues lleva mucho tiempo viviendo aquí en Bogotá y empezó a darse cuenta que desde los llanos orientales llegaban unas aves muy especiales a Bogotá. Esas aves vienen, son especies migratorias y son muy importantes para no solamente la esparción de semillas, son muy importantes porque son especies migratorias que vienen de otros territorios a buscar zonas de descanso y sobre todo para su momento de madurez sexual. Ellas más o menos están trasladándose a Bogotá entre marzo y octubre. Estamos hablando de las tinguas. Las tinguas son, en este caso, esta que ustedes observan se llama la tingua azul. Es una especie que viene de los llanos orientales, como les digo, y es una especie que se ha venido encontrando en las casas, en los andenes, en la diversidad de escenarios de nuestros hogares, porque como ellas vienen volando, ¿cierto? Van a llegar a sus zonas de anidación, en este caso, los corredores ecológicos entre los llanos y los humedales, pues pasan a ser los cerros orientales. Entonces, cuando ellas vienen en camino, ellas confunden, desafortunadamente confunden las ventanas de nuestros hogares, de nuestras casas, de esos edificios que pertenecen a todo el sector norte y sur de nuestra ciudad. Entonces, algunas de ellas van a caer a esas casas, se golpean sus picos, sus patas, y pues de hecho la Secretaría Distrital de Ambiente es la entidad que viene haciendo un proyecto de recuperación y rescatando estas especies. Llevan más de 6.033 especies recuperadas, las cuales pues se llevan a su proceso de rehabilitación porque la misma comunidad las han encontrado y las llevan a que se puedan recuperar y rescatar estas especies. Las llevan a los humedales, de hecho en algunos de nuestros 15 humedales ya decretados de Bogotá, encontramos algunas de ellas y pues la funcionalidad de los humedales también es esa, ¿no? Rescatar nuestra vegetación nativa, nuestras aves nativas y pues darle un espacio también a esas especies migratorias que buscan una zona de descanso, de anidación y sobre todo para completar su madurez sexual. Las tinguas pues pasó a ser como una inspiración para esta artista. Ella pues vive en el barrio Rosales
y empezaron a organizar teniendo en cuenta que vieron la necesidad de ayudar a entender a la comunidad de que estas especies existen y que hay que apoyarlas y que hay que cuidarlas. Entonces, por esa razón, la Fundación El Mar apoya a esta artista, ¿cierto? Y además de eso, el Instituto Distrital de Recreación y Deportes y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes, pues se unen entre todos y elaboran este escenario que nos permite a nosotros tener como un monumento de representación en cuanto al homenaje de las tinguas. Entonces ustedes la ven muy colorida. Este monumento tiene 3 metros de alto, 2.30 de largo y 1 metro de ancho. Entonces es una escultura que se viene realizando con el objetivo de que nosotros visualicemos una especie que viene, que nos visita, que se queda en algún momento y que pues está perdiendo su territorio. Y su territorio en este caso pues son los humedales. Entonces por eso algo supremamente importante es que entre el lugar habitual de ella, no se sabe específicamente ella en dónde se la pasa porque ella viene desde la parte norte también, desde Argentina, es una especie que viene visitando varios territorios, pero pues ha perdido su espacio, sobre todo por el tema de la expansión urbana y el crecimiento de la ciudad en términos altos, ¿no? Muchos edificios. Entonces, pues desafortunadamente el tema de los vidrios, de los espejos, como ellas se guían por los espejos de agua, desafortunadamente pues ellas tienden a golpearse, como les digo, y a lastimarse. En algunos casos, desafortunadamente pasan a ser víctimas de nuestras mascotas, de los gatos, de los perritos, porque pues sencillamente ellas caen y a veces las lastiman o terminan matándolas. Hay algunos habitantes de los sectores que ya las reconocen, ya las identifican con gran facilidad y pues eso permite tener un rescate pues un poco más oportuno sobre ellas. Entonces por eso este escenario en el Parque Rosales pues ha sido bastante llamativo, ¿cierto? Habían muchas personas que no lo conocían o por ejemplo decían, bueno, ¿y por qué colocaron una tingua ahí si los humedales quedan más abajito? ¿Cierto? Pues resulta que es por el hecho de que los cerros orientales son zonas que se les llaman de recarga para los humedales. Eso quiere decir que desde las partes altas empieza a bajar el agua y los humedales son las que la reciben, así nosotros no la veamos, ¿cierto? Porque son esas pequeñas filtraciones que nosotros a veces no percibimos y sobre todo las personas que mantenemos pues como muy ocupadas en actividades. Entonces queríamos como rescatar este escenario para que ustedes lo puedan observar. Este pedacito que ustedes ven de la parte azul fue construido por el Instituto de Recreación y Deportes, está hecho en concreto y significa el agua. Significa los lugares a donde va a llegar nuestra tingua, significa el lugar que debemos proteger y recordar que nuestras aves están en riesgo, no solamente la tingua, sino que hay muchas aves más que están en riesgo. Entonces, nuestra tingua azul, pues hace parte de todas esas 5 clases de tinguas. Aquí les trajimos un poco las 5, recordarles un poquito las tinguas que podemos encontrar en nuestros humedales y que hay que ayudar a cuidarlas. De hecho, tenemos 2 que son nativas, que son de Bogotá, en este caso, pues la tingua bogotana, que es esta. Tenemos la tingua moteada, que también es una especie que hace parte de Bogotá, nuestra migratoria, que es la tingua azul, y tenemos otras como la tingua pico rojo y la tingua pico amarillo. Las 5 son muy importantes para nuestros humedales. Desafortunadamente, unas se acostumbran más a nuestra basura que otras, se adaptan, pero asimismo también se enferman. En algún momento, ellas eran identificadas como las gallinas, también eran como muy familiares de las gallinas, sobre todo por sus patas. Ustedes les van a mirar que las paticas son muy parecidas a las de las gallinas, pero igual tienen unas membranas muy parecidas también a la de los paticos que les permite poder desplazarse en el agua. Entonces son especies importantes dentro de nuestros humedales y la mayoría de los bogotanos no las identificamos, no las conocemos y para nosotros sí es importante, a pesar de que estamos un poco lejos, en el barrio Rosales, que están un poco lejos de los humedales,
pero pues para ellos sí han sido importantes, sobre todo esta amiguita que nos visita con mucha frecuencia. Eso quiere decir que estamos ya entramos a septiembre, octubre, ya estamos en un momento de migración donde las vamos a encontrar con mucha frecuencia. Entonces, recomendarles que si las encuentran, pues estar muy pendientes de ellas, atenderlas y pues ojalá de manera oportuna. Entonces, por eso queríamos como contarles un poquito sobre esa historia que pues nos hace rescatar un poco más sobre las especies de aves que nos visitan, sobre todo pues las migratorias, ¿no? Este pedacito que ustedes ven acá es el ingreso al sendero, como les decía Jaime, pues nosotros empezamos nuestra caminata desde la parte séptima, alcanzamos a subir hasta la circunvalar y ya llegamos a este sector que es la 78 con 79, miren, aquí ustedes alcanzan a observar, uno diría, bueno, pero ahí sí hay camino, claro que sí. Resulta que este sendero, a este sendero se le reconoce como la Reserva Umbral de Horizontes, o a veces uno le dice el Sendero Horizontes. Ha sido un sendero, pues, que está no solamente vigilado por la CAR, que es la Corporación Autónoma Regional, ¿cierto? Sino que ellos lo que hacen es hacer una conexión con una ruta que se llama el Páramo de las Mollas. Resulta que Bogotá estamos dentro de un corredor ecológico bastante importante desde la parte norte con Chingaza y la parte sur con el páramo de Sumapaz. En medio tenemos otros páramos que más adelante les iremos contando sobre esos páramos, que es el páramo de Cruz Verde, el páramo del Verjón y pues en este caso el páramo de las Mollas. Este camino nos va a llevar a ese páramo y además de eso, pues nos permite a nosotros conocer un poco esos proyectos que se vienen realizando por parte de la Reserva Umbral de Horizonte, que fue declarada como Parque Nacional, como una reserva cívica para desarrollar programas de sensibilización ambiental en los cerros, como sembrar árboles, hacer talleres. Entonces ellos vienen realizando actividades que a nosotros nos permiten poder reconocer un poco más nuestra biodiversidad a nivel Bogotá. Entonces todo esto lo viene haciendo también la Fundación Cerros, que viene trabajando en la recuperación, donde se han sembrado más o menos 12,000 árboles desde hace 3 años y medio. Se viene trabajando la Fundación Cerros con el objetivo de poder recuperar esta reserva. Entonces este es el punto de encuentro o de inicio al sendero Horizontes para poder llegar nosotros al páramo de las Mollas. ¿Listo? Bueno, también por aquí nos vienen saludando don Jorge Alberto Pérez, de Antonio Nariño, doña Carolina Sánchez de Engativá, doña Clara Estela de Modelia, doña Elsa Borja de Techo, Lady Ormaza desde San Cristóbal, Paulita Guerrero desde San Cristóbal, Diego Torres desde Usme, a nuestro compañero campista, Elena Roa desde Zipaquirá, Marta García desde Engativá, muchas gracias por conectarse con nosotros. Bueno, aquí les estaba mostrando un poco el logo de la Fundación Cerros de Bogotá. Ellos también tienen su página y vienen desarrollando una cantidad de actividades para que la comunidad entienda un poquito, no solamente el hecho de tener su montaña ahí muy cerca a los cerros, sino también su importancia en términos biológicos y sobre todo el páramo. Entonces, por eso esos proyectos de restauración, de recuperación, en algún momento, por ejemplo, en el 2015, en el 2017, bueno, en algunos momentos se ha tenido que cerrar la ruta por temas de que se han caído los árboles, pero pues ellos han hecho toda esa intervención con el objetivo de recuperar un poco más nuestro territorio y hace parte de todo ese proceso de lo que son los cerros orientales. También hay que tener en cuenta que en nuestra ciudad de Bogotá el 70% es rural, el otro 30% es urbano. Eso quiere decir que la parte grisecita que nosotros siempre vemos en los mapas
o ese lugar donde nosotros siempre desarrollamos nuestras actividades solamente es el 30%. El otro 70% es gracias a nuestros cerros orientales, a nuestros páramos, a localidades como San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar, Santa Fe, ¿cierto? Usaquén, en este caso pues Chapinero, que hacen parte de toda esa conexión con los cerros orientales, donde se han encontrado más de 250 especies de aves identificadas y de esas 250 tenemos 3 endémicas. Entonces todo este territorio o todos estos proyectos que viene realizando también la fundación, pues viene apuntándole a una ciudad mejor, ¿no? A una ciudad que es llamada la ciudad del agua. Entonces, la idea es que en este recorrido vayamos conociendo un poquito por qué se le llama la ciudad del agua, cuál es su importancia, ¿cierto? Y además de eso, pues cómo nosotros como ciudadanos podemos contribuir a mantener este corredor ecológico y ayudar a fortalecer y a potencializar un poquito más esas oportunidades en Bogotá en términos de turismo natural, porque pues nosotros sabemos que a las personas les gusta muchísimo visitar estos senderos, hacer contacto con la naturaleza, pero también hay que entender que hay escenarios que nosotros pues terminamos generando una afectación y una afectación que va a quedar de por vida. Entonces, estos proyectos que viene realizando la Fundación Cerros, la Secretaría de Ambiente, el Jardín Botánico, el Instituto de Recreación y Deportes y todas las entidades del distrito, las públicas y privadas y la misma comunidad, pues son en pro de toda una ciudad, no solamente de la localidad. Entonces, por eso es importante rescatar estos proyectos que se vienen realizando, pues a nivel local e institucional. ¿Listo? Entonces, vamos a avanzar hacia lo que es el sector. Bueno, este pedacito que ustedes alcanzan a observar, pues hace parte de lo que es nuestras panorámicas en la ciudad de Bogotá. Estas montañas en algún momento tuvieron su importancia ancestral, ¿cierto? A través del tiempo pues han tenido unos cambios, aquí los estamos evidenciando claramente. Y estos cambios han tenido que ver, pues, después de los años 50, bueno, y desde que empieza todo este proceso de conquista, se empieza a desarrollar un cambio en nuestros cerros orientales en vegetación bastante fuertes. Y esos cambios tienden a ¿qué? A talar, a destruir un poco nuestra vegetación y además de eso, pues, hacer un cambio dentro de nuestro territorio. Dentro de eso está pues el cambio de la vegetación y es vegetación nativa por foránea. Esa vegetación foránea está dentro de lo que nosotros conocemos como los pinos, los eucaliptos, las acacias, ¿cierto? Que son especies de plantas que sus raíces no son tan profundas, son muy superficiales en los momentos de agosto. Ahorita en esta temporada de agosto pues se caen con gran facilidad. Han deteriorado bastante el suelo porque lo han resecado a tal magnitud. Y pues las panorámicas y los miradores que nosotros tenemos acá, pues son bastante interesantes, pero dentro de los proyectos de Cerros Orientales y de la Fundación Cerros está proyectado unos miradores pues bastante bonitos. Aquí es importante rescatar este tipo de vegetación, sobre todo por el tema del eucalipto. Nosotros, la mayoría de los bogotanos, reconocemos el eucalipto. En algún momento el eucalipto estaba en las zonas bajas, aquí en medio de la ciudad, en lo que era la carrera 30, 68, Boyacá. Y no sé si de pronto los abuelos, nuestros tíos, en algún momento se van a acordar que el eucalipto estaba en estas zonas bajas. ¿Y qué pasó? En algún momento empezó a levantar el suelo porque, como les digo, sus raíces son muy superficiales, miren acá. Entonces hubo un momento que esas zonas ya no tenían como suficiente agua y las raíces empiezan como a buscar agüita, ¿cierto? Entonces empezaron a dañar el adoquín, empezaron a dañar las avenidas principales y eso hizo que se reformulara los proyectos paisajísticos de nuestra ciudad. Entonces, por esa razón, ustedes en algunas zonas bajas ya no van a encontrar eucalipto, pero sí las vamos a encontrar en las zonas
hacia arriba de lo que es bosque alto andino y subpáramo, o sea que estamos aquí sobre una zona de bosque alto andino donde encontramos una variedad de eucalipto bastante fuerte. Recordemos que el eucalipto es de Australia, es una especie foránea, es una especie que en Australia pues es excelente, pero no hay planta mala, sino pues está mal ubicada. Entonces, bájale eso. Entonces, eso significa que estamos dentro de un lugar donde la planta lo que hizo fue adaptarse. Ella se adaptó y pues aquí en Bogotá, por ejemplo, su semilla se reproduce con gran facilidad gracias al viento. Entonces eso nos permite a nosotros tener grandes cantidades de eucalipto. De hecho, en Colombia tenemos 12 especies de eucaliptos distribuidas en nuestro territorio y eso ha hecho que pues lo encontremos en todo lado. ¿Qué pasa con el tema de la fauna? Resulta que la fauna que nosotros tenemos acá, el koala, que algunas personas dicen que el koala es un oso, pero eso no es cierto. El koala no es un oso. Es muy parecido, las personas lo asimilan por su ternura, porque parece un osito, pero en realidad no es un osito, es un marsupial. Es como amiguito de un familiar de las chuchas, que también son marsupiales, faras o zarigüeyas, para que no se me confundan. O, por ejemplo, los canguros. Los canguros también son marsupiales. ¿Por qué se les dice marsupiales? Porque aquí en su pancita tienen una bolsita donde guardan a sus bebés cuando están recién nacidos. Ellos los tienen, en el caso de los koalas, ellos los tienen ahí por 6 meses. Y ya después cuando nacen, ustedes van a ver imágenes cuando uno ve, por ejemplo, todos esos videos de Australia y ven el koala, entonces su bebecito lo tienen en la espaldita y la mamá carga con su bebé para absolutamente todo lado. Entonces, en Australia, estos koalas pueden comerse todo este eucalipto, son felices en los árboles del eucalipto, pueden dormir hasta 18 horas entre las hojarascas y los rinconcitos de los eucaliptos y pues ellos son felices en el eucalipto, ¿no? Entonces yo creo que estos koalas no sufren de gripa. En cambio nosotros por eso es que utilizamos el eucalipto, porque en términos medicinales nos ha servido muchísimo, no solamente para el Big Vaporú, para sacar los zancudos de la casa, para los baños, los vapores, para las buenas energías, bueno, eso nosotros lo utilizamos para muchísimas cosas, entonces por eso nosotros no tenemos un animalito como el koala que se alimente del eucalipto en Bogotá. Y eso hace que nosotros tengamos un cambio. Y ese cambio, pues en este caso, es que tengamos muchos eucaliptos y no haya una especie que la esté controlando. Bueno, sí, los humanos, porque lo estamos utilizando en términos medicinales, ¿no? Pero en cuanto a la fauna, no hay ninguno que se alimente, por el momento que sepamos, que se alimente del eucalipto. ¿Listo? Entonces, por esa razón es que encontramos tanto eucalipto en nuestro territorio. Asimismo, pues toda esta vegetación desafortunadamente empieza a generar o a ser parte de una problemática ambiental que se crea a nivel social, ambiental, cultural, bueno, a nivel general, que es todo el tema del cambio climático. Esta foto pues nos va a impactar un poquito porque es como nuestra ciudad va creciendo, va aumentando, no solamente hacia los lados, sino también hacia arriba, afectando, por ejemplo, nuestras tinguas, como ya lo acabamos de hablar, también nuestras zonas de bosques. Entonces, pues esta ciudad, digamos que la que está a mano derecha, bueno, a mi mano derecha, se ve muy bonita y todo, pero pues en términos ecosistémicos no es tan bonita. Y pues, ¿qué puede llegar a pasar en la mano izquierda si nosotros continuamos de esta manera? Por eso, estos senderos básicamente lo que quieren apoyarle a esta ciudad es que entendamos un poco que estas rutas deben hacer parte de esos proyectos de restauración y sustitución vegetal que viene realizando también el Jardín Botánico y la Secretaría de Ambiente. ¿Qué es cuál? Talar estos árboles que ustedes ven ahí, cuando ustedes los vean marcados con números, con letras, con colorcitos, y que de pronto estén talando un eucalipto, un pino, una acacia, no es que los estén talando porque quieren, porque hay personas que desconocemos ese tema y terminamos peleando por pelear. Entonces la idea no es esa.
Se van a talar los árboles de manera organizada para ir sembrando especies nativas, que eso es lo que viene haciendo la Fundación Cerros. Se están sembrando árboles nativos, especies nativas pequeñas, que ahorita les vamos a hablar un poco sobre ellas, alrededor de los eucaliptos, pinos y acacias. ¿Para qué? Para ayudar a sostener la tierra, a recuperar el suelo en términos de nutrientes y luego poder talar estos árboles con tranquilidad y estos árboles terminan siendo utilizados para los mismos senderos. Quiere decir que hay muchos senderos que se hacen en madera, como veíamos inicialmente al empezar el recorrido. Entonces eso nos permite a nosotros tener pues unos senderos más ecológicos, más conectados con la naturaleza y pues nosotros podemos ser más armónicos, ¿no? Con la naturaleza, ¿listo? Entonces por eso importantísimo tener en cuenta esos cambios que se van a seguir presentando a través del tiempo en cuanto a nuestro manejo de las rutas de los cerros orientales. Entonces le doy paso a nuestro compañero Jaime. Listo, gracias, Alex. Sí, continuando con este recorrido, ah, perdón un segundito que hay alguna interferencia. Aló. Continuando con este recorrido, ya nos encontramos en la parte alta, en este que es considerado uno de los primeros miradores que se consigue en este sector, ¿no? Aquí hay una cosa interesante y es acerca de ese tipo de vegetación que veníamos hablando anteriormente, ¿no? Pero digamos que hay algo que resaltar y es acerca de una construcción que se encuentra en la carrera calle 76 con carrera cuarta, que es un proyecto que se hizo, que es este que estamos viendo acá, que es un edificio. Las personas que construyeron este edificio pensaron que por los temas de lo que hablaba Alex hace un momento, el cambio climático y todas estas cosas, simplemente deberían hacer un proyecto para contribuir un poco a recuperar un poco de todo ese espacio verde que hemos perdido, ¿no? Entonces se desarrolla este proyecto que estamos viendo, que es interesante. Lo curioso es que normalmente las personas primero nunca subimos por esos sectores, ¿cierto? Que como les digo es en la carrera cuarta con 76. Y si uno sube, la verdad, ni se da cuenta que existe el edificio, pero cuando tiene la oportunidad de hacer este recorrido en este sendero de horizontes, pues puede apreciar ese edificio desde la parte alta, ¿cierto? Hay una característica y es que se cuenta con más de 115.000 plantas a lo largo y ancho de su fachada, ¿cierto? Todo lo que ustedes ven acá son alrededor de 115.000 plantas las que tienen en ese sitio. Y eso pues genera una cantidad de oxígeno, no solo para el edificio mismo, sino para todo el sector. Pues puede perfectamente estar beneficiando a un gran número de personas que habitan en este sector, ¿cierto? Eh, Son más o menos como 3.100 metros cuadrados de vegetación. Entonces, como pueden ver ustedes, es algo inmensamente grande, ¿no? Y una característica que tiene es que tiene un sistema computarizado que le permite que su abastecimiento sea, digamos, de acuerdo a la temporada. Entonces, el sistema que tiene permite que se riegue o no, dependiendo de si llueve o no llueve, ¿no? Entonces, hay una revista muy importante que se llama Green Road, que es una revista sin ánimo de lucro que prácticamente promueve este tipo de arquitectura de los famosos muros verdes y los famosos techos y paredes verdes. Y dicen esta revista que este edificio que ustedes ven acá, es uno de los murales, bueno, murales naturales más grandes del mundo. Y son cosas que realmente pues nosotros no tenemos la idea, ¿no? Digamos que es una cosa muy bastante innovadora. Hay otras entidades, por ejemplo, que están desarrollando este tipo de cosas. Por ejemplo, los que conocen cerca de la Universidad de los Andes, ahí ellos tienen un mural que no tiene nada que ver con este, me refiero al tamaño, pero que se está haciendo en ese sector también y que es muy importante. Yo creo que todos deberíamos en algún momento tener la fachada de nuestras casas con esta forma. Obviamente, pues eso implica unos costos muy altos porque tiene unas zonas de riego, pero digamos que lo que hace, por ejemplo, la función del edificio, por ejemplo, es limpiar, por ejemplo, la emisión de lo que podrían generar 745 carros, por ejemplo. Entonces, imagínense ustedes, si todos nosotros hiciéramos de alguna forma proyectos como esto, pues ayudaríamos a descontaminar y
y a tener más cuidado con este cambio climático que se está produciendo, ¿no? Imagínense que este edificio tiene 42 estaciones de riego, ¿cierto? Para todo el conjunto. Entonces, es un proyecto bien interesante que yo creo que todos lo queríamos hacer porque, digamos, también uno de los problemas que hay es que este es un sector de Chapinero donde hay muchas avenidas, donde está la Circunvalar, la Séptima, una serie de avenidas que generan un gran proceso de contaminación por los gases tóxicos, ¿cierto? El monóxido de carbono que producen los carros, entonces, bien importante. Entonces, la invitación es a que de pronto se hagan estos proyectos porque también existen estos proyectos de muros verdes y también existe uno que se llaman las terrazas azules. La verdad es que no sé si aquí en este momento lo están haciendo, pero ¿en qué consisten las terrazas azules? Es que en la parte alta, donde sería la terraza del edificio, lo que se hace es construir como una especie de piscina, por llamarlo de alguna forma, eh, en el cual pues simplemente las aguas lluvias se van a depositar allí y se conectan a través de tuberías a los diferentes oficinas o a diferentes apartamentos para poder utilizar esa agua lluvia y es algo interesante que se puede hacer. Entonces, son los muros verdes y las terrazas azules que debemos hacer y que yo creo que todos de alguna u otra forma lo podemos hacer en nuestras casas y eso ayuda mucho a descontaminar. Listo. Bueno. Ah, Bueno, aquí bueno, también hablamos un poquito del retamo. sí, bueno, ya en el caso del retamo, pues es una planta que desafortunadamente llega a Bogotá básicamente cuando se construye el embalse La Regadera, que es el que está al sur de Bogotá, a 9 kilómetros de Usme, y que fue traído por a la empresa Acueducto Alcantarilla de Bogotá, y la idea era utilizarlo como cerca viva para que estuviera alrededor del embalse, pues para que el ganado no se acercara y no contaminara esas aguas. Pero entonces, desafortunadamente, esta planta no, como no es nativa, pues tiene una característica y es que es invasiva, ¿cierto? Existen dos tipos de retamo, un retamo que es liso y un retamo que es espinoso. En este caso, para hacer las famosas, lo que se colocó alrededor del embalse, ¿cierto? Lo hicieron con el retamo espinoso, ¿cierto? Porque como ustedes pueden ver, prácticamente son como unas agujas ¿y qué pasa? Que este se ha sembrado y se ha dispersado por toda la ciudad. Entonces, eh, ya el problema es que en los cerros orientales hay todavía, se está expandiendo porque digamos que esta planta es muy territorial. Entonces, ella lo que hace es ir expandiéndose y va en cierta medida desplazando otro tipo de vegetación. Por ejemplo, la vegetación nativa empieza a desplazarla. Y pues tiene un gran problema y es el tratamiento que se le puede dar para su control. En este momento pues se están haciendo varios estudios, hay muchas universidades, el Jardín Botánico, muchas entidades que están haciendo estudios de cómo se puede controlar esta planta que es bastante complicada y en eso se está haciendo, ¿no? Entonces, cuando uno va a los cerros orientales hoy en día hay muchas partes, por ejemplo, cuando uno va al Cerro del Elefante, por ejemplo, allá al suroriente de Bogotá, por el sendero que uno va subiendo es impresionante cómo es amarillo completamente al lado y lado porque se está reproduciendo en cantidades. Y pues se dice que una de las formas de controlarlo es, eh, toca arrancarlo de raíz, hay que envolverlo en unos plásticos, abrir unos huecos de 2, 3 metros de profundidad y enterrarlo. Entonces, como ustedes entenderán, pues es un trabajo que implica primero unos costos que pueden ser pues bastante algo y una mano de obra bastante fuerte. Y digamos que para finalizar este problema, la preocupación es que esta planta ya está llegando a la zona de páramos y eso sí todavía pues es mucho más grave porque pues indudablemente va a afectar ese tipo de vegetación de páramo que pues obviamente son los que nos abastecen de agua. Entonces hay que hacer controles, se está haciendo un trabajo, se dice por ejemplo que creo que la Universidad Javeriana está haciendo un proyecto respecto a ver si se puede hacer algún tipo de papel con esta planta, ¿no? Y en eso se está, entonces tenemos que controlarlo. Y no podríamos nosotros, digamos, en algunas oportunidades que uno está con un grupo en el sitio, la gente dice, no, pues deberíamos ir arrancando, aquí somos 40, arranquemos
cada uno una planta y pues la bajamos y la vamos desplazando. Pero no se puede, ¿por qué? Porque es que esa planta se reproduce con el viento, se reproduce con el calor. Entonces, si nosotros hiciéramos ese ejercicio de arrancar la planta y bajarla, simplemente a lo largo del camino, con el movimiento, estaríamos esparciendo la semilla pues a lo largo del camino. Entonces estaríamos haciendo no un bien, sino un mal completo, porque estamos haciendo que la semilla, la planta se reproduzca a lo largo del camino. Entonces hay que hacer esos tratamientos que les mencionaba y pues obviamente que generan unos costos bastante altos. Entonces acá ya estos son miradores que son muy bonitos y espectaculares ahí desde el Sendero Horizontes. Digamos que hay que aclarar que este Sendero Horizontes tiene ese nombre y esa primera parte que nos comentaba Alex, pues pertenece a esta Fundación Cerro, ¿cierto? Que son los que hacen ese proceso ellos han estado ahí haciendo procesos de reforestación y todo, y hacen una labor muy importante. Entonces, como son predios de ellos, necesariamente cuando nosotros vamos por estos sectores, entonces tenemos que aprovechar y atravesar estos senderos que son de ellos, que gentilmente nos permiten el paso y también invitarlos a que se unan a esos procesos que ellos vienen desarrollando ahí. Ahí hacen talleres, a veces hacen diferentes actividades en las cuales se pueden participar. Entonces, de pronto para que estén pendientes de ellos para hacer diferentes actividades. Acá este ya es un segundo mirador, ¿no? Que está mucho más alto y acá pues obviamente la ciudad se ve muchísimo más y se ve gran parte de lo que corresponde tal vez un poco a la parte occidental de la ciudad, ¿cierto? Todo este sector de la universidad, de la ciudad. Porque es que digamos que miradores en Bogotá donde uno puede observar completamente la ciudad son muy difíciles porque la ciudad es demasiado grande. Yo creo que el único mirador donde se puede apreciar gran parte de la ciudad es en el Parque Entre Nubes, que es uno de los mejores miradores que tiene la ciudad. Pero digamos que acá podemos observar todo este sector de la parte norte de la ciudad, ¿no? Entonces acá se han venido haciendo estos procesos de recuperación que hemos hablado anteriormente. Acá estamos viendo, este es una imagen que queremos colocar acá, es para que tengamos en cuenta un poco cómo son esos procesos de los pisos térmicos, ¿no? Entonces, digamos que hay unos pisos térmicos que son pues básicamente los que están en las zonas bajas, ¿cierto? A nivel del mar y a alturas entre 0 y 1000 metros, que corresponde a un tipo de ecosistema diferente, con vegetación diferente. Luego vienen esos pisos templados. Ya en esta zona que nos compete aquí en Bogotá, pues tenemos una zona que ya estamos hablando de pisos, bueno, en este caso dice pisos fríos, pero estamos hablando de lo que se conoce como bosque de niebla, ¿no? O en otros términos también se le conoce como el bosque altoandino, ¿cierto? Entonces son esos procesos que el bosque altoandino más o menos está entre los 2000 y 2900 metros de altura, que es más o menos el sitio donde nosotros nos encontramos. Y luego ya vienen zonas muy específicas como la zona de subpáramo y la zona de páramo, que ya estamos hablando de altitudes entre 3000, 3500 hasta 4000 metros de altura. En este caso, pues no es el caso de Bogotá, pero pues sí ya se obtienen más de 4000, 5000 metros de altura, que son las nieves perpetuas. Entonces, digamos que en cada franja de estas que nosotros vemos ahí, pues tiene una cosa interesante y es que en cada una de ellas, tanto la vegetación como la fauna, pues tienen un ecosistema muy específico. Entonces, digamos que en cada uno de ellos vamos a encontrar especies, tanto de unas como de otras, muy específicas, ¿no? Que tienen esas características del ecosistema. ¿Listo? Entonces, bueno, logramos llegar a este segundo mirador. Eh, la idea es que el próximo domingo ya hagamos continuamos con este recorrido que es bien interesante a partir de este momento. Entonces, de pronto Alice nos va a contar un poco finalmente acerca de una de las plantas que encontramos allá. Listo, sí, Jaime. Bueno, antes de que cerremos nuestra actividad, Oscar Roa, darle gracias por comunicarse con nosotros, estar conectados con nosotros desde Madrid, Cundinamarca.
Delia Benítez desde Usaquén, Blanca Chaparro desde Marruecos, se han venido conectando con nosotros, han estado pues muy pendientes de nuestras rutas. Muchas gracias por todo, por estar ahí siempre con nosotros. Como dice Jaime, pues aquí ustedes alcanzan a ver un poquito nuestra estructura o el tipo de sendero que vamos a ver para el día domingo. Vamos a hablar un poquito más sobre la fauna y la flora, sobre todo la nativa, la pionera, toda esta vegetación que en su momento ha sido muy importante, no solamente para el ecosistema de bosque alto andino, sino también para nuestros páramos como tal, porque de aquí para arriba pues ya empezamos a identificar como tal el sendero Las Mollas como páramo. También rescatar un poco el tipo de la fauna que existió y que existe actualmente en nuestro territorio colombiano y Bogotá, y sobre todo pues el impacto que genera las visitas de los turistas, ¿no? Vamos a charlar un poquito sobre esos proyectos que también vienen desarrollándose desde la parte ancestral, cuál es el significado, por ejemplo, del sendero Las Mollas. Todo eso pues vamos a charlarlo el día domingo, y pues obviamente que todos ustedes nos estén acompañando, que recuerden si necesitan acompañamiento por parte de los guías del IDRD para hacer caminatas en términos grupales, escribirnos al correo solicitudes.caminatas@gmail.com para que nosotros pues los podamos atender y podamos realizar estas actividades pues de una forma un poco más integral con ustedes, ¿cierto? Y pues teniendo en cuenta todos esos proyectos, valores que nos viene permitiendo a nosotros conectarnos con la ciudadanía. Estos senderos pues también tener en cuenta que este tipo de sendero básicamente, así como nosotros hacemos caminatas a nivel Bogotá, este tipo de sendero no es para toda la población como tal. Eso quiere decir que no quiere decir que los vayamos a dejar por fuera, sino si ustedes se dan cuenta, los terrenos son un poco más complejos, son caminos de herradura, son caminos de piedra, son caminos que en su momento de lluvia también pueden llegar a ser un poco peligrosos, y eso nos permite a nosotros tener pues un poco más de cuidado. Por lo tanto, siempre se trata de que las personas que asistan a esta caminata pues tengan muy buen estado físico para evitar cualquier tipo de contratiempo de salud. También estén acompañados por la policía en términos de seguridad, y pues siempre estemos atentos a las recomendaciones del personal, no solamente de las personas que los acompañen en los recorridos, personal de la Fundación Cerros o de la empresa Acueducto o de toda aquella entidad que haga sus recorridos por este sector, igualmente por parte del IDRD. Entonces, pues no siendo más, ya para el día domingo los esperamos para darle continuidad a esta ruta que nos permitió pues dar a conocer un poquito más de nuestro territorio, de nuestros cerros orientales. Entonces, pues darle las gracias, y pues ya los dejo con Jaime para poder, bueno, que no se nos olvide la trivia para el día domingo, ¿cierto? No se los vaya a olvidar esa trivia, porque el día domingo vamos a dar la respuesta, entonces se las voy a recordar antes de irnos, ya se me iba a olvidar decirles, espérenme que la estoy buscando por acá, que se me refundió ahora. Ya la encontré. Para que por favor participemos, vamos a entrar al Twitter y vamos a tenerla en cuenta para que opinemos, para que participemos, y pues el domingo en la jornada de las caminatas vamos a dar la respuesta. Entonces la trivia dice: antes de la construcción del Parque Simón Bolívar en 1983, ¿qué había en este terreno? Entonces está el templete eucarístico, el lago Simón Bolívar o el bosque de Pablo VI. Entonces, para que lo piensen, lo averigüen, lo busquen y pues nos den la respuesta el día domingo. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Jaimito. Son todos tuyos. Listo, Alex, muchas gracias. Entonces, en nombre de la Alcaldía Mayor de Bogotá, del Instituto Jaime. Distrital de Recreación. Ah, perdón.
¿Me escuchan? Sí, ahí estoy con el micrófono prendido. El nombre de la Alcaldía Mayor de Bogotá y del Instituto Distrital de Recreación y Deportes. Nada, darle las gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo domingo para continuar con este sendero, que es un sendero que es lo personal me gusta muchísimo. Que como decía Alice, es un poco fuerte, pero vale la pena. Entonces, los esperamos el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana para continuar con nuestro recorrido. Feliz día para todos, feliz almuerzo y feliz tarde.